Bienvenidos a Economía en Breve número 218 con lo más relevante del acontecer económico. Muchas felicidades, por cierto, a todas las mamás que mañana 10 de mayo estén muy festejadas y contentas con sus familias. Esta semana tenemos una nueva entrevista al final con una de las personalidades del entorno intelectual de México y por eso el programa va a ser un poco más largo, pero vale la pena. Tengo que comenzar esta semana señalando que tenemos que comentar muchos temas de la política, ya que lo que ocurre en este ámbito afecta el funcionamiento de la economía. Hablar de política nunca es fácil, pero en los tiempos que vivimos es necesario e incluso diría que es una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, sobre todo cuando percibimos que las cosas no van bien y que se requiere hacer cambios sustanciales en las políticas que tienen que ver con todos. Si algo no está funcionando como se requiere, entonces lo razonable y adecuado es cambiarlo antes de que se generen más problemas. Si está saliendo humo de nuestro edificio, hay que hacerlo notar y actuar para ver que no se genere un incendio que nos ponga a todos en peligro. La terrible tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que cobró la vida de 26 personas y dejó a muchas otras personas heridas, es un evento que no puede pasarse por alto, ya que generó una pérdida irreparable para muchas familias que perdieron a un ser querido en un accidente de los que no deben de ocurrir. Me parece que este lamentable evento es un parteaguas en el entorno político del país y tendrá importantes repercusiones. La línea 12 ya contaba con muchos antecedentes turbios y lo ocurrido afecta directamente a los que de alguna forma fueron o son responsables, destacando Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que son de los más visibles candidatos a competir en el 2024, así como Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados. Esta tragedia exige encontrar a los responsables y aunque veremos el usual juego de repartir las culpas, parece muy difícil que puedan librarse por lo menos del exorbitante costo político. La tragedia ocurre en lo que podríamos considerar el corazón electoral de Morena, afectando a las personas que podrían considerarse sus principales clientelas políticas y que son las que más están sufriendo con este tipo de problemas. Al ocurrir a unas semanas de la elección, es probable que esto cambie la percepción de buena parte del electorado y la resultante composición de fuerzas políticas, sobre todo en el Congreso. Sería muy bueno que el presidente reflexione de verdad si este accidente pudo haber sido causado en parte por su política de austeridad franciscana, como la describiría en su momento Alfonso Romo cuando ocupaba la oficina de la presidencia. No es noticia que la capacidad operativa del gobierno se ha visto seriamente afectada por esta política de austeridad, afectando especialmente partidas de mantenimiento. Este no es el primer accidente que ocurre en el metro de la Ciudad de México y han ocurrido varios otros accidentes, por ejemplo en Pemex, que pueden asociarse fácilmente a la falta de mantenimiento y a esta política. En fin, la entrevista que tenemos al final vamos a retomar un poco este tema, pero insisto en que esta tragedia será un parteaguas para el entorno político nacional, ya que la ciudadanía puede dejar de ver muchas cosas y distraerse con los dichos del presidente, pero la realidad ahí está para vivirse todos los días y de esa no hay escape. Pasando a los temas económicos de México, esta semana los reflectores se los llevó la inflación del mes de abril, que como pueden ver en esta gráfica, registró el mayor aumento para un mes similar desde el 2009. En este mes se registraron aumentos sustanciales en algunas frutas y verduras como el aguacate, el jitomate y el chile serrano, que hemos bautizado como el efecto guacamole. Usualmente en este mes se registra una inflación negativa por las bajas que hay en las tarifas eléctricas en varias ciudades del país, que ven aquí en este cuadro, por cierto, pero ahora no fue suficiente para compensar el alza inusual en los precios de frutas y verduras, como pueden ver en este otro cuadro del INEGI. La inflación general, aquí en la línea clara, llegó a 6.08%, nivel que no se veía desde el 2017, mientras que la subyacente en la línea oscura registró 4.13% por arriba de la zona aceptable. En esta gráfica podemos ver la inflación acumulada de enero a abril, que alcanzó 2.67%, el segundo nivel más alto luego del 2017 del gasolinazo y desde el año 2000.
Con 2/3 partes del año aún por transcurrir y a menos de que se presenten fuertes sorpresas a la baja, la inflación va camino a terminar por arriba del 5.5% en el año. Hay que notar que los precios de las materias primas están aumentando de forma considerable en el mundo, como podemos ver en esta gráfica con el índice Bloomberg creciendo 51.9% en los últimos 12 meses y con incrementos sustanciales en productos como soya, cobre, pero los que se llevan las palmas son la madera con 372% y el maíz con 649%. Hay varias razones detrás de estos aumentos. Muchos analistas refieren la demanda reprimida que ha quedado en los hogares debido a la pandemia y que ahora está reapareciendo. Pero también hay que considerar las disrupciones inesperadas producidas, por un lado por el accidente de un barco en el canal de Suez o también por las nevadas que se dieron en Texas y Oklahoma. Adicionalmente, el enorme programa de inversión y otros abultados programas de gasto de la administración Biden, aunados a los bajos niveles de inventarios que se mantuvieron durante la pandemia por cuestiones financieras, también pesan como factores determinantes del incremento en estos precios. Mucho se discute entre los economistas sobre los posibles efectos inflacionarios de estos aumentos, ya que si la inflación se ve presionada más allá de lo esperado en Estados Unidos, esto puede cambiar las expectativas para la política monetaria de los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, propiciando ajustes abruptos en los mercados financieros. Ojo con este tema. Regresando a México, la encuesta de expectativas de Banco de México registró en abril una mejoría en los pronósticos de crecimiento del PIB, creación formal de empleo y tipo de cambio para el presente año, como vemos aquí. La inflación esperada para este año se incrementó de forma significativa a un promedio de 4.58% y luego de los resultados de abril seguramente seguirá aumentando. Las remesas internacionales registraron un máximo histórico de 4.152 millones de dólares en marzo, lo que revela que nuestros connacionales trabajando principalmente en Estados Unidos están captando parte de las ayudas financieras del gobierno de ese país. El indicador IMEF presentó un comportamiento que se calificó como tenue mejoría en el mes de abril, ya que el sector servicios repuntó de forma clara, mientras que el componente manufacturero se redujo marginalmente, aunque se mantuvo en terreno de expansión. Los resultados de la industria automotriz en el mes de abril fueron relativamente débiles. Las exportaciones sumaron 234.6 miles de unidades, que desde luego se compara muy favorablemente contra abril del año pasado, que fue el momento más agudo del confinamiento, pero a pesar de la reactivación, las unidades exportadas quedaron por debajo de los niveles de abril de años previos al 2020, como vemos en esta gráfica. Algo similar ocurrió con la producción, que sumó 269.2 miles de unidades, como vemos en esta otra gráfica, por arriba del nivel de hace un año, pero por debajo de los años previos. Las ventas internas sumaron 83.6 miles de unidades, todavía en niveles considerablemente más bajos que la producción o las exportaciones. Hay que recordar que esta industria, que es muy importante dentro de la reactivación al estar orientada a las exportaciones, está atravesando problemas por la escasez de semiconductores o chips de computadoras que afectarán sus cifras en los próximos meses y hay que ver hasta dónde puede llegar este impacto. En Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de abril presentó resultados preocupantes, ya que la creación de empleos no agrícolas apenas sumó 266,000, muy por debajo del millón de empleos que se anticipaba en los mercados. Hay que notar que todavía faltan cerca de 8.1 millones de empleos para recuperar los niveles prepandemia y el ritmo de recuperación del empleo va muy lento. La tasa de desempleo repuntó marginalmente a 6.1%, contrario a la baja que los mercados anticipaban a un nivel de 5.8%. Las remuneraciones medias por hora, que es una medida de los salarios, de los sueldos, repuntaron 0.7% en el mes cuando se esperaba se mantuvieran sin cambio, lo que representa una señal posiblemente precursora de una mayor inflación, ya que, como vemos aquí en esta gráfica, esta medida de los salarios va bien por arriba de su tendencia de años previos. Por último, la secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió que está por agotarse el límite de endeudamiento legal del gobierno,
mismo que estuvo suspendido en años anteriores, pero que ahora requerirá la acción del Congreso para volver a incrementarlo. Este tema puede convertirse en un factor de preocupación en los próximos meses si los republicanos no quieren cooperar mucho con la administración Biden. En la semana que inicia tendremos bastante información importante en México con cifras de febrero para el consumo privado del mercado interno y para la inversión fija bruta, que hay que recordar son los principales motores internos de la economía. Seguido también de las ventas de nuestros amigos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales del mes de abril, de la producción industrial de marzo y de los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social del mes de abril, aunque el evento más relevante será, desde luego, la decisión de política monetaria de Banco de México, para la que se espera que no haya cambio en la tasa de interés de referencia, pero habrá que ver cómo están leyendo la evolución de la inflación para tratar de anticipar en qué momento podría venir el primer incremento en la tasa de interés. En Estados Unidos tendremos la inflación al consumidor del mes de abril, que ahora cobra una especial relevancia, ya que si aumenta más de lo previsto, puede ocasionar cierta turbulencia en los mercados financieros. También se publicarán las cifras de la producción industrial y ventas minoristas del mes de abril. Y ahora me da mucho gusto presentar a una personalidad del entorno intelectual de México que diría es uno de los pensadores más profundos y comprometidos. Politólogo de carrera, pero escritor por vocación, con más de 20 libros publicados, desde ensayos hasta novelas, algunas de las cuales, por cierto, he disfrutado mucho. Colaborador y comentarista en diversos medios que, francamente, no necesita más presentación porque su prestigio lo precede. Me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio a quien me precio de llamar mi amigo, Federico Reyes Heroles. Un privilegio tenerte en el programa, Federico. Bienvenido. No, Mario, para mí es una gran oportunidad. Este espacio, como tú sabes, yo lo he seguido desde que nació, hace 4 años, y me parece que es de una enorme utilidad, y tu capacidad de síntesis para presentarnos domingo en la noche, lunes por la mañana, cómo pinta el panorama, insisto, es para los profesionistas un gran apoyo. Así es que te felicito por este esfuerzo. Oh, muchas gracias por tus amables palabras, pero de verdad, aquí el estrella en esta ocasión eres tú, y vaya tiempos que vive el país, Federico, donde las instituciones democráticas pues más importantes del país, como el INE para empezar, pues están siendo atacadas desde el poder. Para entrar de lleno ya a los temas sustanciales, Federico, ¿tú compartes la opinión de que la democracia de nuestro país está bajo ataque? Sí. ¿Está en riesgo? Absolutamente. Yo creo que cualquiera al principio de la gestión que escuchaba aquello de que están desmoronando o tratando de desarmar la política mexicana, hubiera podido tener un margen de duda. Pasados 2 años y medio no queda ya la menor duda, porque no solo ha sido el INE, no solo ha sido el INE en lo institucional, quitándole presupuesto, atacando a la institución, diciendo que no sirve para nada, sino han sido todos los órganos autónomos. Entonces, ya no hay margen para la duda. Estamos ante una situación muy particular en la cual desde el Ejecutivo se está atacando a estos órganos. Veamos el INAI, también los múltiples ataques que ha sufrido. Veamos a la COFESE, que tan importante papel realiza en mantener pues precisamente las condiciones de competitividad de nuestro país. Veamos lo que ha ocurrido con la CRE, que fue pues absorbida, ¿no? por la propia gestión. Veamos la desaparición del Instituto de Transparencia por el Congreso Morenista en Oaxaca. O sea, ahorita ya no hay margen. Veamos el uso que se hace de la mañanera para atacar a los medios y a los periodistas por nombre, y a los pensadores y amigos por nombre y apellido. Es una situación realmente muy, muy extraña, pero muy consistente. Ya no podemos fingir demencia, ¿no? Ok, yo coincido. Y fíjate, tratando a lo mejor de dar una perspectiva pues más histórica, porque tú tienes una visión bastante completa, ¿no? Desde el temas de la historia y como escritor. ¿Tú cómo describirías el momento que vive México? Bueno, yo te diría que es un momento en el cual se está poniendo a prueba 2 Méxicos. Un México que está siendo atizado todos los días, el que le pide o quiere pedirle perdón a España, el que deja salir a una fragata con miembros del EZ a reconquistar ese país,
el país del resentimiento, el país que de alguna manera si lo atizas, pues ahí está, el país en donde todo es pobreza, en la lectura oficial, en donde todo fue un caos, y después volteas la cara y dices, pero ¿cómo es posible que de ese caos haya emergido un país que es la 11ª economía del mundo, uno de los principales exportadores del mundo, un país de clases medias generalizadas? No hay más que ver el consumo que tenemos. Y no estoy tratando de pintar a nuestro México de color de rosa, pero también hay muchos logros que se han venido, diría yo, sumando en las últimas décadas, con administraciones de PRI y PAN, pero con colaboración de la izquierda, básicamente PRD, que han aportado mucho, diría yo, a la vida democrática y que han aprobado muchas de las medidas económicas que se han tomado, que nos han permitido insertarnos exitosamente, diría yo, a una economía global. ¿Dónde estaríamos ahorita si no tuviéramos un TEMEC y si el sector automotriz no estuviera exportando como está exportando, ¿no? ¿Qué jalaría ahorita la economía mexicana? Pues definitivamente no son los sectores tradicionales de la agricultura, es la agricultura moderna de México que puede exportar y que ha demostrado su potencialidad, que es fantástica, ¿no? Entonces creo que esos dos Méxicos están en tensión, el México de los sindicatos que quiere regresar a las refinerías de combustóleo, y el México que donde se venían haciendo inversiones multimillonarias de miles de millones de dólares en energías limpias, que de pronto se ven perseguidas. Esos dos Méxicos están en permanente tensión. Ahora, lo que no cabe duda es que vamos a entrar a un momento del proceso electoral en donde el pensamiento de bolsillo, diría yo, va a contar mucho. ¿A qué me refiero con el pensamiento de bolsillo? Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, los máximos de pobreza laboral, pues son increíbles. O sea, la pandemia, por supuesto, pero también hay que recordar, y tú lo sabes mejor que nadie, que el primer año de la administración de esta gestión fue muy malo. O sea, tuvimos un crecimiento cercano a cero, para ponerlo en términos. Y la tensión con el sector privado, Mario, fue terrible. Y esta no ha minorado. Se ha intensificado. Y como bien lo ha dicho Carlos Salazar, entre muchos otros, los propios analistas también lo hemos dicho, mientras esa tensión no disminuya, mientras no haya una reparación de los vínculos con los inversionistas nacionales e internacionales, pues difícilmente vamos a tener un crecimiento franco y difícilmente se van a generar las plazas, los empleos que este país requiere. Ahora, la pregunta sería, Mario, ¿hay tiempo? Porque para esta restauración, para restañar los daños, yo creo que por desgracia no, ya no hay tiempo. Yo he comentado aquí en el programa que la verdad se requiere una vuelta en U, estilo de lo que pasó en Francia con Mitterrand, 300 grados, pero pues no se ve que eso esté por lo pronto en el horizonte. Oye, por cierto, mucho se ha comentado sobre las similitudes o diferencias que puede haber entre lo que ocurre en México y lo que ha ocurrido en otros países como Venezuela, Ecuador o Argentina. ¿Tú dirías que estás más preocupado por las similitudes que tranquilo por las diferencias? ¿Y cuáles de estas consideras que son las más importantes? A ver, yo creo que las diferencias son muchas y eso me tranquiliza. O sea, desde el punto de vista, digamos, del grado de inserción en el mundo global, pues México tiene poco que ver con Venezuela o tiene poco que ver incluso con Argentina. Estamos en ese sentido con un pie afuera ya, y eso difícilmente se va a revertir. Lo que sí preocupa es la muy clara ruta que viene siguiendo el régimen hasta con cuestiones simbólicas. Invitar a Silvio Rodríguez a venir a la toma de posesión, este cantautor con cosas magníficas, pero que pues, ha sido una comparsa del régimen de Fidel Castro, e invitar a Putin ahora, no es exactamente la señal que estábamos esperando. Ahora, creo, y esto va a ser, digamos, parte de una sana tensión, que la llegada de esta locomotora que se llama Joe Biden nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar en términos económicos, porque pues, la inyección que han hecho a la economía, tanto el régimen de Trump como ahora el 1.9 trillones, que es una cifra que nunca habíamos visto, yo por lo menos no la tenía en el mapa, pues eso va a funcionar. Pero también estamos viendo la reinserción de Estados Unidos a las instancias internacionales, y eso nos va a ayudar, o sea, porque se salieron de la UNESCO, se salieron de la OMS, o sea, negaron todos estos avances civilizatorios,
y eso no nos ayudaba porque nos estaban de alguna manera pues también orillando a tomar posiciones que no necesariamente son las mejores. Los acuerdos de París nos van a obligar a caminar hacia las energías limpias. No estoy diciendo que vaya a ser una relación suave. Creo que va a ser una relación tensa y esa tensión le ayuda a México. Tensa desde el momento mismo en que estamos viendo que el presidente Biden se para de la reunión sobre cambio climático a la que convocó, justo en el momento en que el presidente López Obrador empieza a hablar. Digo, señores, hay muchas. Fue cuando Kamala Harris votó en contra del TEMEC y le dijo a un amigo ex embajador, le dijo, compréndeme, yo tengo que votar en contra del TEMEC por el capítulo de energía. Yo vengo de California. En California somos muy verdes. Yo no puedo votar por ese tratado. Entonces, lo laboral y lo energético creo que van a ser puntos de conflicto sistemáticos en los próximos años para bien de México, para bien de México. Sí, ahí va a haber, creo yo, un contrapeso interesante y vamos a ver cómo se van dando esas fricciones. Oye, yo percibo en el medio intelectual y en la llamada comentocracia nacional que empieza a haber una gran deserción de los que en principio apoyaron por alguna u otra razón a AMLO y ahora pues están francamente arrepentidos. ¿Tú percibes lo mismo o cómo ves el panorama en este medio de los intelectuales de la comentocracia nacional? Igual que tú. A ver, yo creo que es una huida que depende del grado de paciencia que le tengas al personaje. Sin decir nombres, yo te puedo decir que hace unas semanas una de las militantes más férreas de la 4T me mandó un correo que yo revisé 3 veces para ver si la firma era la correcta, porque decía, no puede ser, diciéndome, ya se le pasó la mano con relación a muchos asuntos, ¿no? Pero fue el ataque básicamente a la Suprema Corte y la posibilidad de prolongar el periodo del ministro Saldívar. Y me puso, esto ya es demasiado, ¿no? Entonces, lo veo en amigos que antes no te saludaban y ahora ya te guiñan el ojo. Lo veo, por ejemplo, en personajes que están dentro del INAH, que es una institución que uno supondría estaría totalmente de acuerdo con la gestión y sin embargo, pues el sector cultural en lo general está muy dolido como el científico y con muchas razones, Mario, porque desde los recortes presupuestales hasta el maltrato, esto pareciera ser muy subjetivo, pero no lo es, han sido maltratados. No existen en la jerarquía. Esta idea, por ejemplo, de reinventar los libros de texto gratuito de la noche a la mañana sin que haya una convocatoria seria, cuando en otras ocasiones lo que se hacía era convocar a un grupo de historiadores a que debatieran y los debates eran tan ricos que se prolongaban durante mucho tiempo. Ahora no, en 15 minutos, por decirlo así, en 15 días van a estar los libros. Bueno, pues esto es poco serio, pero además es una afrenta a la interpretación. Claro. Histórica y, en fin, ¿no? A los nuevos cánones pedagógicos. Entonces, yo sí noto que hay una desbandada y estadísticamente hablando, yo te podría decir que hubo un segmento educado, digamos de clase media, baja y media, que votaron por Andrés Manuel López Obrador, universitarios. Y las encuestas que tenemos lo que nos indican es que por lo menos la mitad ya no votaría por López Obrador. Entonces, ahí hay pues también un realismo, ¿no? Sí, claro. bueno, pues es que esto no está funcionando, si a mi tío lo despidieron, si el comercio de mi primo tuvo que cerrar, si el otro está despedido, si yo, me explico, ¿cómo es posible que le den más dinero a los llamados ninis, ¿no? Que a las personas que están trabajando? Entonces, sí hay una serie de contradicciones que, insisto, pasan por el bolsillo, ¿no? Familias, cuando ves tú la cantidad de recursos que se han retirado de las AFORES, por ejemplo, son familias trabajadoras que necesitan esos recursos para pagar sus hipotecas, para poder mantener cierto consumo, en fin, el ataque a las mujeres. Porque ha sido un ataque. Eso tiene que pasar factura en algún momento. No estoy haciendo pronósticos de cómo será la elección, tengo mi interpretación, pero sí creo que muchos de los que quisieron darle a una izquierda nacionalista un poco más radical que el PRD una posibilidad, pues hoy están bastante sacudidos por lo que están viendo día a día, ¿no? Claro, a mí me gusta decir una y otra vez que la realidad cobra factura y creo que es algo que está pasando.
Y fíjate que también en otro tema bien importante esta semana en que se presenta la terrible tragedia de la línea 12 del metro, que tiene pues ya un largo y diría negro historial de advertencias y opacidades, ¿no? Pues, por decirlo menos. ¿Qué tan negativo será este evento para los intereses del presidente? ¿Podrá lograr aislarse de las responsabilidades? ¿Abrirá esto una batalla campal entre los posibles delfines hacia el 2024? ¿Cómo ves este tema? Yo creo que, a ver, a la primera parte de tu pregunta yo te respondería, ¿sería anormal que un evento como el trágico, como el que vimos en el metro, no tuviera una repercusión en la imagen del gobierno capitalino? Porque ahora sí no hay para dónde voltear a ver. O sea, no hay a quién echarle la culpa. O sí hay, vamos, pero todos pertenecen al mismo grupo. Y la gente está desesperada pidiendo justicia. Veía yo una entrevista de un trabajador del sistema de transporte colectivo diciendo, es que se los dijimos, les dijimos que estaba dañado. Escuchaba yo a un exdirector, Gavito, diciendo, a ver, pero si es que sabemos que a esa línea hay que darle mantenimiento permanentemente por las vibraciones que generan en las curvas los convoyes. Es decir, hubo muchas advertencias, no estaban, bueno, no se nombró subdirector de mantenimiento durante cerca de un año. Entonces, ¿cómo sales bien librado de esta? A mí me parece que por más manejo ideológico que tengas, la ciudad, los millones, decenas de millones de usuarios del metro se van a subir con otra percepción de lo que es ese sistema de transporte colectivo, con menos seguridad, y eso va a repercutir sin duda alguna en la imagen y probablemente en las urnas, por supuesto que sí. Ahora, la segunda parte, yo creo que los delfines están esperando que pase la elección para empezar a actuar. ¿Por qué? Porque en política hay que ser muy realistas. Si ellos no corrigen el rumbo del barco, les van a heredar un naufragio económico y una polarización social en donde muy probablemente en el 24 no logren un triunfo. Entonces, yo sé que las tensiones al interior ya del equipo son serias, porque también se ha brincado a muchos profesionales, no hay más que revisar el servicio diplomático, cómo ha quedado el profesional, cómo ha quedado relegado. Ya había una serie de nombramientos que dice uno, bueno, pues no tienen absolutamente nada que ver con la tradición buena, diría yo, de México en ese ámbito. Claro, siempre ha habido negros en el arroz, pero la presencia de México en el mundo era de seriedad. Y lo mismo va a ocurrir con los contratos que hemos firmado con empresas multinacionales. Va a ser una segunda mitad llena de amparos y de litigios. Los arbitrajes van a estar a la orden del día. ¿Por qué? Porque contra la ley de hidrocarburos no te puedes ir por vía de amparo porque todavía no ha habido afectados directos, pero todas las baterías de los despachos ya están preparadas. Entonces va a ser muy desagradable la segunda mitad porque nada más ahorita estamos por perder un arbitraje en Londres que nos puede costar alrededor de $150 millones. Entonces, ¿cómo justificas eso? ¿No? Claro. Híjole, oye, y fíjate, ahorita tocas un tema que no he visto comentarios abundantes al respecto y es algo he comentado yo, pero del control que tiene AMLO sobre Morena y su movimiento, ya que frecuentemente pues estamos acostumbrados a que ese control es total, es absoluto, pero al interior de Morena pues hay tantos personajes tan diversos y con sus propios intereses y agendas que mantener el control implica pues un gran uso de esa voluntad política, ¿no? Por decirlo así, o de la atención del presidente. Y yo comienzo a percibir pues grietas en ese poder del presidente sobre su movimiento que me parece algo natural, ¿no? Sobre todo porque la terca realidad pues no cambia con buenos deseos. ¿Qué tan firme dirías que es ese poder político que tiene AMLO sobre su propio movimiento para mantenerlo bajo control? ¿Tiene el poder suficiente para hacer lo que quiere en los próximos 2 años o ya está comenzando a debilitarse? A ver, yo creo que la narrativa ha sido muy mañosa y en la narrativa nos hacen pensar, por ejemplo, que la aprobación presidencial le garantiza un triunfo en las elecciones intermedias. En primer lugar, hay que decirlo con toda frialdad, si tú tomas las 4 principales casas encuestadoras de nuestro país, pues en las 4 ha perdido 20 puntos porcentuales y está perdiendo más de 1,5 puntos al mes. O sea, no es un presidente tan triunfador. Segundo, salvo creo que Vicente Fox, de los últimos 4 expresidentes, pues él ocupa el 4º lugar.
O sea, fue más popular Salinas en su elección intermedia, el propio Zedillo después de la crisis que tuvo, no se diga, bueno, Calderón. Entonces, eso de la popularidad y de la aprobación es como un mito que ellos han creado. Además, la figura de la aprobación presidencial en elecciones locales no funge como una gran marea que arrasa con todo. Las elecciones son locales y estas son locales por donde las veas. Mira, si revisas el caso de la elección en Coahuila y Hidalgo, son muy interesantes, porque en el caso de Coahuila el gobernador tenía una aprobación 5 puntos superior a la del presidente y arrasó el PRI. Okay. Y después te vas a Hidalgo, y en Hidalgo el gobernador tenía una aprobación como 10, 12 puntos porcentuales por debajo del presidente. Y arrasaron PAN y PRI. Sí. A ver, entonces, ¿cómo me explicas que por tener 60% o 45%, porque las divergencias entre las casas encuestadoras son enormes, ¿cómo me explicas que eso vaya a llevar a que en el distrito 14 de Sonora se vote por Morena? No hace mucho sentido. Por un lado. Por el otro lado hay que recordar que son elecciones, los periodos de campaña son muy breves. De hecho, nos quedan 4 de las 10 semanas. Y en esas 4 semanas pueden ocurrir muchas cosas. Yo te invito a que el público revise las encuestas que ha hecho el Financiero sobre las elecciones locales. Son unos cruces impresionantes. Es decir, está ocurriendo mucho de lo cual no sabemos bien a bien a nivel estatal. Sabemos de Nuevo León, que ya viene punteando MC, sabemos de Campeche, que se desplomó Laida Sansores, sabemos de algunos casos, pero hay otros en donde están muy cercanos. Y en el próximo mes pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, la gran pregunta es cómo van a presentar la elección. Yo sí creo que van a conservar mayoría relativa, no mayoría calificada, lo cual pues, le da garantías al país de que no pueden iniciar una reforma constitucional desde la Cámara de Diputados y que tendrán que negociar al interior de la Cámara de Diputados y después en el Senado. Pero sí creo que conserven, todo indica que conservarían mayoría relativa. Ahora, ¿es esto bueno o malo? Yo creo que es bueno, porque de fuera nos están observando y están diciendo si este país es capaz de modificar hasta los ordenamientos internos de la Suprema Corte o dejar colgadas a las empresas con sus inversiones y estar dispuesto a ir a arbitrajes y a juicios internacionales, pues es un país bastante bárbaro. Entonces, el que pierda la mayoría da certidumbre y la economía, en muy buena medida, se construye con certidumbre. No lo digo yo, lo dicen los clásicos, ¿no? Entonces, yo sí creo que las fisuras, como decías tú, se van a empezar a hacer más evidentes, que la figura presidencial, esta endiosada con la cual nos hemos mantenido durante 3 años, va a sufrir un descalabro, lo quiera o no admitir el presidente, su verdad ya no va a tener el mismo peso al interior de Morena ni en el país en lo general, porque ya son demasiados los baches en el camino, ¿no? Oye, pero entonces esto perfila, y tratando de pensar en esta segunda parte del sexenio para el presidente, donde ya no le están saliendo las cosas, donde ya no tiene esa mayoría absoluta, pues puede ser muy complicado, ¿no? Porque si ahorita ya está actuando, pues de las formas que lo hemos visto actuar, en la segunda parte del año, pues ahora sí que no sé si por sentirse o más acorralado, desesperado o de alguna forma que no le están saliendo las cosas, empieza a radicalizarse todavía más o a tomar acciones más temerarias, ¿no? ¿Tú cómo lo ves para esta segunda parte del...? Ya, yo creo que tocaste un punto muy, muy delicado, la expresión esta de lame duck, que tanto se utiliza en Estados Unidos para hablar del pato herido, del presidente herido. Por desgracia, creo que lo vamos a ver durante 3 años. Y esto ya en las últimas semanas ha sido muy evidente que el presidente se molesta. Se molesta con la prensa, se molesta con todos los interlocutores, incluso el jefe del jurídico de la presidencia cometió el otro día un error gravísimo, siendo él hijo de un gran periodista como lo fue Julio Scherer. Pues esto de taparle la boca a los periodistas, yo nunca imaginé, y menos que iba a venir del consejero jurídico de la presidencia. Entonces, sí notas una tensión, un enojo que no corresponde al tercer año. En todo caso, pues, cuando los presidentes empiezan a perder poder por ahí del 4º año, 4 años y medio, 5º, pues es lógico, es normal, ya viene la asociación y viene la campaña. Pero ahorita estamos todavía lejos.
y digamos, el daño que todavía pueden generarle a la República es enorme, y ahí es donde yo creo que va a haber resistencias internas a seguir con este nivel de destrucción y ritmo de destrucción, porque pues, en el último mes nos hemos aventado outsourcing, ley de hidrocarburos, ley de industria eléctrica, corte, o sea, son demasiados asuntos tan importantes para digerir que merecen cierto tiempo. Entonces, creo que eso ya comenzó, esta desesperación, y eso no es bueno ni para el presidente ni para el país. Necesitamos, digamos, que se asiente. Me preocupan mucho los discursos frente a foros internacionales. Ha tenido, frente a la Asamblea de Naciones Unidas, su más reciente intervención fue, y vendimos un avión. Por favor, estamos hablando en otro nivel. Y ahora con lo del cambio climático, pues anunciar que descubriste un pequeño pozo petrolero, pues no era exactamente lo más adecuado, ¿no? Entonces, esos ridículos internacionales tienen un costo, porque la diplomacia también se cobra las cosas. O sea, las relaciones con España ahorita están frías. Perdón, perfectamente explicable que estén frías. Ha sido demasiados eventos, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo también no le va a seguir abriendo los brazos con la misma cordialidad que lo hacía en su primer año, ¿no? Claro. Y eso no es bueno para el país, no es bueno para la imagen del país, no es bueno para las inversiones, para los empleos, para todo lo que necesitamos en este país, ¿no? Pues no, desafortunadamente no, pero bueno, ojalá por lo menos se limite, digamos, el daño a las instituciones que son las que pues habíamos logrado venir construyendo en las décadas anteriores, y pues ya veremos cómo pintan las cosas en esta pues segunda parte del sexenio después de la elección. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, Federico, ¿algo más que quieras agregar? Mira, qué bueno que tocaste lo de las instituciones. Y como tú sabes, el INE tiene 30 años de vida. Y en esos 30 años se han hecho muchos cambios y se le ha ido, digamos, se ha ido logrando la verdadera autonomía, etcétera. Cuando el presidente ataca al INE, pues es tirar piedras para arriba, porque el INE trae 12, 15 puntos más de aprobación que el propio presidente. Entonces, yo me iría con calma. Recordemos que México necesita a 1,5 millones de ciudadanos, por lo menos un poquito más, que estén ahí, detrás de las urnas, armando las urnas, en las casillas, que son ciudadanos que deben de creer, si no, ¿para qué participan en la elección? Y ahí hay una correlación inversa, porque cuando la gente siente que la elección ya está garantizada, participa poco. Pero cuando la gente dice, quién sabe, yo voy a ir a vigilar, es que hay cierta tensión en la elección, ¿no? Entonces veremos el grado de participación, pero yo no le apostaría a jugarle en contra de las instituciones, porque muchas de ellas están más acreditadas que el propio partido Morena o que el propio presidente de la República, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? Y más que nunca, pues se requiere que la ciudadanía, pues despierte o por lo menos esté consciente, que ejerza su voto con la mejor de las intenciones y de las formas en que leen las cosas en el país, pero que salga a votar, ¿no? Oye, Federico, pues, híjole, podríamos seguir platicando aquí un par de horas quizá y no vamos a acabar. Contigo largo. De verdad te agradezco muchísimo el habernos concedido a mí y al auditorio de Economía en Breve estos minutos y tus reflexiones y tus conocimientos. Estoy seguro que van a ser de gran utilidad para todos los que ven el programa. De verdad te lo aprecio mucho. Muchas gracias, Federico. Gracias por la confianza y le deseo lo mejor a este espacio que es, insisto, muy útil. Felicidades, Mario. Gracias. Y con esto concluimos este programa número 218 con las invitaciones usuales a suscribirse al canal en YouTube, a que si el video les pareció útil le den like y lo compartan entre aquellos a los que consideren también les puede ser de utilidad, que pongan sus comentarios en las redes sociales donde subo el programa cada semana o que me manden un correo que aquí lo pueden ver y desde luego que aporten en las opciones que tienen aquí para corresponder al valor que le encuentran al programa y así apoyar su desarrollo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.